Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús, a todos los que nos están sintonizando, a los que están uniéndose a nuestra página. Nuevamente les damos la bienvenida a este compartimiento que hoy tenemos para ustedes de la palabra bendita de Jesucristo nuestro Señor. Pues nuevamente, hermanos, es una alegría y un gozo estar con todos y cada uno de ustedes, y los vamos a invitar en este momento, antes que otra cosa ustedes, hermanos, a ponernos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos llene de la paz y del amor que necesitamos para que este compartir pues sea de bendición tanto para ustedes como para cada uno de nosotros. Los invitamos en este momento, hermanos, a que nos pongamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre de bondad y misericordia, en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo nuestro Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta tarde preciosa, mi Dios, que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por esta gracia especial que nos regalas de estar aquí, Señor, en esta tarde bendita, para compartir tu santa palabra, mi Dios, con tu pueblo sediento de ti, mi Dios. Y ponemos en tus manos, mi Dios, pues este compartir a mi hermano Antonio, a mi hermano Jesús y a este servidor, Señor, que estamos aquí, pues, para compartir con tu pueblo. Unge y bendice, Señor, pues estas palabras, Señor, que vamos a compartir, para que tu pueblo, Señor, que va a sintonizar o que escuchará próximamente este compartimiento en YouTube, pues puedan encontrar un mensaje, Señor, una palabra de aliento, una palabra de fe y de esperanza para que se conduzcan en el cada día. Virgen María, Madre nuestra, ruega por nosotros y por nuestros hermanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban, hermanos, saludos pues de nuestra comunidad Sagrado Corazón de Jesús de aquí, de la parroquia Santa Brígida en Omaha, Nebraska. Y un saludo también de nuestro pastor y sacerdote, Padre William Sabrani, que pues un día lo vamos a tener aquí para que lo conozcan y que también pueda un día compartir algún mensaje con ustedes, o ya sea de pronto pues la Santa Misa en alguna fecha especial que podamos tener. Pues de antemano, hermanos, les damos las gracias por estar con nosotros, y hoy pues vamos a compartir la palabra de vida, que es la palabra del Señor, la palabra que ilumina, la palabra que fortalece, la palabra que da esperanza, pero sobre todo la palabra que te da seguridad en Cristo Jesús. Hoy la palabra de las lecturas de hoy en la liturgia católica de la Santa Misa están tomadas del libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 10 y 16 al 21. El salmo es el Salmo 59, entre paréntesis 58, y el Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan 11, 19 al 27. Y vamos a comenzar, hermanos, en este momento con la palabra del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, puesto que fue también inspirada por Dios mismo en la mente y el corazón de los profetas, que después la escribieron, y que también nos sirve mucho, nos da mucha luz para poder caminar en los momentos de prueba, especialmente en este tiempo de pandemia, donde pues hay tantas
tantos problemas, tanta necesidad, hay tanta desesperanza, hay tanto desamor, hay tanto problemas, hermano, porque no es fácil caminar durante la prueba, no es fácil caminar donde hay muerte y desolación, solamente con Dios. Y hoy pues la palabra nos presenta cómo el Señor puede llegar hasta estos momentos más difíciles que estés pasando y te puede acompañar, aunque tu fe te diga que hasta ahí ya no hay nada que hacer. Así que vamos, hermanos, a compartir la palabra de Dios. Jeremías 15:10. Ya no me pongo mis lentes porque ya no alcanzo a ver esta pequeña. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Disculpa. Jeremías. Isaías. Jeremías 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. Ahí pasamos al 16, que nos dice de la siguiente manera. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría. ¿Por qué entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth? Yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Entonces Yahvé me dijo: si vuelves a mí, yo te haré volver. Si vuelves a mí, yo te haré volver a mí, a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues la palabra del Señor, hermano, en cierto modo está mostrando las quejas de Jeremías hacia el Señor. ¿Por qué? Porque como dice el primer versículo que leímos, el versículo 10, dice: soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. O sea, Jeremías estaba quejando. ¿Por qué? Porque su fe estaba siendo probada. Y cuando estamos en medio de una prueba, hermanos, y cuando no experimentas la presencia de Dios, cuando no experimentas, cuando no sientes la mano poderosa del Señor que está ahí, soportándote, que está ahí abrazándote, entonces se nos olvidan las alabanzas,
y empezamos con las quejabanzas. Y eso le estaba pasando también al profeta Jeremías, ya que pues él había sido llamado, hermanos, para ir a denunciar y a corregir a un pueblo rebelde que no le quería hacer caso a Dios, que no quería someterse a los mandatos del Señor, que aunque creían en el Señor, ellos pensaban que automáticamente solo por creer en Dios ya Dios estaba obligado a concederles sus antojos, a ayudarlos en los momentos difíciles, aunque ellos estuvieran en pecado, aunque ellos estuvieran con ídolos, aunque ellos anduvieran fuera del camino, rebasando los límites que Dios les había puesto. Y entonces pues Jeremías fue llamado para eso, para ir a denunciar al pueblo toda su maldad. Y entonces la vida de Jeremías así fue, hermanos, denunciando, amenazando de parte del Señor a un pueblo rebelde. Y por eso es que reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor, y el pueblo mismo, pues les caía muy mal Jeremías. ¿Por qué? Porque solo les traía noticias que no querían escuchar. Solo les traía palabra del Señor, donde el Señor pues estaba usando a Jeremías para reprender a su pueblo. Y el pueblo, empezando con los sacerdotes de aquel tiempo, las autoridades religiosas, pues no estaban muy de acuerdo con Jeremías, y Jeremías pues no era un santo de la devoción de ellos. Y ahorita, hermanos, en este tiempo es exactamente lo mismo. Cuando un hermano recibe un llamado y deja aquella vida que llevaba, y después el Señor lo envía a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, ¿qué es lo que sucede? Le dan la espalda, empiezan a querer desanimarlo, empiezan incluso hasta llegan a la burla a veces, se burlan de aquel que el Señor le ha dado una oportunidad, le ha empezado a transformar su vida, su corazón, y el hermano, la hermana andan entusiasmados en las cosas del Señor, andan entusiasmados en servir al Señor, en dar a conocer la palabra del Señor y en dar advertencias a aquellos que están a su alrededor, y después ya empiezan simple sencillamente a hacer pues la comidilla de aquellos que antes, con los que él compartía y con los que estaba de acuerdo, a veces en maldad y en qué sé yo, pues en hacer lo que no agradaba al Señor, pero de común acuerdo. Pero cuando Dios irrumpe en la vida de uno, entonces si abres tu corazón y el Señor te empieza a transformar, después tú sientes ese deseo en tu mente y en tu corazón, de que eso que tú sientes, esa alegría, ese gozo, esa nueva fe que el Señor te ha dado, quieres compartirla con aquellos que tú sabes que la necesitan. Pero aquellos, si no están pasando pruebas y todo está bien en ellos, si hay vida, hay salud, hay dinero, hay trabajo, hay prosperidad, lo único que van a hacer es la guerra. Y pues a veces cuando sucede eso, uno después empieza a voltear para arriba y decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo que te sirvo? ¿Por qué yo que me esmero en ir a tu casa? Yo que me esmero en compartir tu palabra, que me esmero en meditar tu palabra, que me esmero en ayudar a las personas, y solo son insultos, solo son burlas. Pues hermano,
Esa es parte de la vida cristiana. Es parte de un crecimiento espiritual. Acuérdese que no es solamente resurrección, no es solamente domingo de Ramos, sino que también es Viernes Santo. Pero a veces nosotros no queremos el Viernes Santo y solamente queremos el domingo de Ramos, la alabanza, el reconocimiento. Pero sin embargo, hermano, las dos van juntas y tenemos que caminar, ya sea en en domingo de gloria, pero también en Viernes Santo. Voy a pasar el micrófono a mi hermano para que dé algún punto que él tenga. Bien, hermanos, buenas tardes. En esta tarde preciosa que el Señor nos regala, estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, palabra que da vida, y no vida humana, sino que da vida eterna, ¿verdad? Continuando con esa lectura que estamos reflexionando, me llama mucho la atención el versículo 16, donde dice: cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el profeta Jeremías? Que cuando la palabra de Dios llegaba a él, eso traía consigo un sabor de verdad y de algo de la presencia de Dios. El precio de esta alegría es estar condenado a vivir solo. Por ahora la palabra de Dios se impone al profeta, pero bien pronto tal vez será dejado solo. Y si Dios mañana no estuviera con él, es decir, el profeta sentía la voz de Dios cuando llegaba a él como una palabra de aliento, una palabra de dulzura, una palabra que lo confortaba, una palabra que le daba ánimos de seguir adelante. Porque más que todo vemos que en esta lectura el profeta siente miedo, el profeta tiene esa incertidumbre de que cómo va a poder él anunciar todo eso que el Señor le está diciendo que vaya a anunciar. Y en realidad eso pasa también con nosotros, hermanos, cuando la palabra de Dios llega a cada uno de nosotros a veces nos podemos sentir confundidos, nos podemos sentir que nadie nos entiende, que nadie nos escucha, que nadie está a nuestro favor. Porque una cosa sí es muy cierta, y más por ejemplo cuando tenemos una familia muy grande que no compartan nuestra fe, muchas veces cuando nos ven caminar con el Señor al lado de Dios, hay muchos que se nos vuelven en contra de nosotros. Hay muchos que hasta nos critican y nos dicen: tú tanto que vas a la iglesia, ya pareces cucaracha de iglesia, ya pareces, decía un predicador por ahí, ya pareces de esos lambecirios, que solamente pasas en la iglesia, ¿no? Pero en realidad ellos no entienden, no comprenden que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, nosotros sentimos un cambio en tu vida
esa palabra de Dios, la reacción que tiene que haber es un cambio de vida, es como de girar hacia otro lado de donde estamos caminando. Pero si la palabra de Dios, así como Jeremías, no produce ninguna reacción en cada vida que la pueda escuchar y que la pueda hacer suya, podríamos decir que ahí hay algo que no está caminando bien. Y también me llama la atención el versículo 19, donde dice: entonces Yahvé me dijo, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Es decir, dice, separa el oro de la escoria, es decir, deja de hablar de lo bueno y noble que hay en ti y calla estos temores y quejas que provienen de la naturaleza débil. Eso prácticamente le está diciendo al profeta, ya, como dice, relájate, o sea, relájate, que si has confiado en mí, yo te voy a poner enfrente esa calma y vas a decir todo lo que yo te voy a poner, porque en realidad el profeta tenía miedo de expresar y de hacer cumplir esta palabra que el mismo Yahvé, que el mismo Dios le estaba dando, para que fuera a proclamarla a aquellos que no conocen a Dios. Y esa es la tarea de nosotros también. Es la tarea de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos va transformando. A medida que nos vamos transformando, nos va dando una tarea, y esa tarea es proclamar el reino de Dios a aquellos que no lo conocen todavía. ¿Para qué? Para que se acerquen a Él, y así como nosotros un día dimos un cambio de 160 grados, ¿verdad? Pero que todavía vamos caminando y todavía vamos cambiando, también el Señor invita a otros para que conozcan la misma palabra, y para que al conocer esta palabra dé ese cambio en cada vida, que lo acepta en su corazón y que va llegando su vida a cada momento y en cada circunstancia de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pues para terminar con esta, hermanos, lectura de Jeremías, ahí mismo el versículo 19 en la parte B nos dice: tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Es lo que me quiere decir la palabra aquí, hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos firmes en Dios, confiando en aquel que nos llamó, y que no tengamos que volver como vuelven muchos después de que se enfrentan a una prueba difícil, se regresan al camino de donde Dios los había sacado. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Te conviertes en un payaso que te van a sobajar, se van a reír más de ti, o sea, vas a ser el hazme reír. ¿Por qué? Porque te van a recordar: oh, ya no vas a la iglesia, oh, ya no vas al retiro, oh, ya no vas a proclamar la palabra de Dios. Y con tristeza, si tú has dejado al Señor en el camino, pues vas a tener que aceptar que en realidad eso fue lo que fuiste, un payaso, que solamente fue un momento donde experimentaste la gloria de Dios y te quedaste solo con la luna de miel. Pero a la hora de caminar en fe y enfrentar la prueba, te echaste para atrás.
En otras palabras, te convertiste en tierra no fértil, en tierra donde el Señor sembró sí su semilla, pero tú no la regaste y por consiguiente esa semilla se convirtió en una planta débil que cualquier vientecito de doctrina o cualquier vientecito de alguna prueba pequeña la tumbó, la mató, y ahora te regresas al mundo de donde Dios te había sacado. Y por eso Dios le dice al profeta: no volverás a ellos, ellos tienen que volver a ti. O sea, tú te tienes que mantener firme hasta que aquella gente se convenza de que realmente has sido llamado por el Señor, y tienen que ver la diferencia en la persona que eres y la persona que eras antes. Y entonces, con el testimonio solamente convencerás a esa gente de que Dios realmente vino a tu vida y se quedó en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, el Salmo solo lo vamos a compartir y nos vamos a ir con el Salmo, solamente con los versículos que nos señala hoy la liturgia. Y esto solamente para compartirlo, el Salmo, y es el Salmo 58, o mejor dicho 59 y entre paréntesis 58. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pegado ni faltado, Señor. Por ti velo, fortaleza mía, que mi alcázar es Dios. Que tu favor se me adelante, Dios mío, y me haga ver la derrota de mi enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana proclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios mío, misericordia mía. Pues parece como que el salmista y Jeremías estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque está clamando al Señor, porque dice que los enemigos lo están acechando, y esos enemigos quizás son los que antes fueron sus amigos. Lo mismo nos van a acechar a nosotros. Los que antes fueron nuestros amigos, nuestros compañeros de maldad, te van a andar viendo con lupa a ver dónde te equivocas, a ver qué haces mal, para decir: mira, ahí está, no, que muy santurrón. Solamente te van a estar viendo no lo que haces bien, sino aquella pequeña cosita que haces mal. Y así, esa va a ser la, ¿cómo se puede decir? Esa va a ser lo que ellos van a usar. Se me va la palabra. La excusa que ellos van a usar para no arrimarse a Dios, a pesar de que te vean que hagas grandes cosas, que Dios haga grandes cosas a través de ti, pero como humanos que somos, tenemos pifias, tenemos errores, y ellos van a estar viendo el errorcito para de ahí agarrarse y decir: no tenemos por qué ir a la iglesia. Si mira este que no sale de la iglesia, y mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira lo que, ¿verdad? Entonces, pero así es, hermano. Eso es parte también de la vida de Dios, y tenemos que entender primeramente que somos humanos, y que aunque tengamos momentos gloriosos en nuestras vidas, al siguiente día nos puede pasar lo que a San Pedro.
cuando proclamó que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero en el siguiente, se puede decir, en el siguiente capítulo, ya la estaba regando. Y así nos sucede a nosotros, hermanos. También podemos tener o ser usados por Dios en un momento y al siguiente momento podemos caer. Parte de la vida. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio. Si lo quiere proclamar, hermano. Evangelio de San Juan, capítulo 11, 19 al 27. Dice el Evangelio de San Juan 11, 19, 27. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos. En el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bien, miren, hermanos, esta lectura del Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan para este día, nos está presentando la escena de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Y ya sabemos pues quién era Lázaro, ¿no? Lázaro era el mejor amigo de Jesús cuando Jesús andaba en la tierra proclamando el reino de Dios. Pero hubo un acontecimiento de que Jesús se separó, ¿no?, de Lázaro. Y en realidad Lázaro murió y Jesús no estaba ahí. Y cuando él regresó, pues Lázaro ya había muerto, ¿no? Entonces, y la fe de Marta, ¿no?, le dice: Señor, pues si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces podemos pensar, hermanos, que tal vez solamente porque Jesús no esté en nuestra casa o en nuestra vida, algún familiar de nosotros no se va a morir. Pero en realidad, pues, es un acontecimiento que tiene que pasar. Y cada uno de nosotros estamos destinados a esa, no podemos decirle a esa desgracia de la muerte, porque nuestra fe está cimentada en Jesús, en aquel que murió, pero que también resucitó. Y eso lo enseñamos muchas veces cuando a veces se dan los retiros, ¿no?, de iniciación del Espíritu.
Es decir, cuando Jesús murió, tomó toda esa condición de pecado y se la llevó al sepulcro. Y cuando Jesús resucitó glorioso, Él ya no resucitó con todo ese defecto que murió, a pesar de ser Hijo de Dios. Cuando Él resucitó glorioso, pero esa deuda de pecado, esa deuda de iniquidad que Él se llevó de todos nosotros, eso quedó sepultado, eso quedó allá. Y por eso Jesús nos recuerda y nos dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Porque esa es nuestra fe. Esa es la fe en la que nuestra vida está cimentada y está fundada. Porque Él mismo nos lo está recordando. Y en este caso de Lázaro, ¿no? Lázaro, pues, dice que ya llevaba 3 días, ¿no? 3 días de estar ya enterrado. Y Marta le dice: pues yo sé, Señor, que Dios te escucha todo lo que tú le pidas. Y ahí pues es donde se da pues el acontecimiento de que Jesús resucita a Lázaro. Y entre Marta que tenía fe y no tenía fe, porque ella le dice eso, no le dice: sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar, ¿verdad? Pero pues en el último día, cuando resuciten todos los muertos, ¿no? Pero lo que Marta no sabía es que si Jesús le estaba diciendo eso en ese momento, era que en ese momento Él iba a hacer ese milagro de resucitar a Lázaro. Pero antes de eso, dice que Jesús, en su condición humana, Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús hizo un llanto por su amigo, porque pues le dio sentimiento, ¿no? Le dio ese sentimiento de por el cariño que le tenía a Lázaro, y pues Jesús lloró. Y eso es lo que vemos. Entonces, lo que podemos ver de que si Jesús nos está recordando y nos está diciendo que Él es la resurrección, que si Él es la vida eterna, entonces, hermanos, como dice el cantito que a veces cantamos, ¿no? Dice: hay que morir para vivir. Así es que el reto para este día es: hay que morir a muchas cosas en nuestras vidas para que podamos tener vida eterna. ¿Y a qué vamos a morir? Ahorita que estamos vivos, vamos a morir al pecado, a la envidia, al enojo, a muchas cosas que a lo mejor todavía nos separan del Señor. Porque si no morimos a todas esas cosas, cuando ya nos toque el día de morirnos, solamente va a ser ahí la misericordia del Señor. Y por eso decía este predicador famoso, el hermano Salvador Gómez, dice: hermano, muérase. Es mejor que se muera ahorita y no que se muera después, cuando ya le toque morirse. Entonces hay que comenzarse a morirse hoy, ahora, porque cuando ya nos toque irnos de este mundo, ya hemos muerto a muchas cosas, y de ahí solamente vamos a esperar
la resurrección que nos tiene preparada nuestro Señor Jesús por su resurrección gloriosa que Él dio. Amén. Bueno, pues hermanos, ya casi para concluir, solo unas palabras. Si nos damos cuenta, hermanos, dice que mucha gente había llegado para consolarlas, pero de acuerdo a lo que se mira en el contexto, no las habían podido consolar. ¿Por qué no las habían podido consolar? Porque no eran discípulos del Maestro, de Jesús, estos que habían ido a consolarlas. Solamente habían ido quizás por compromiso, porque no sé cuál haya sido la razón. El caso es que no llevaron palabra de consuelo, por eso es que no pudieron hacer nada, un cambio en el corazón de estas dos hermanas que estaban con dolor. Entonces ahí la diferencia entre alguien que lleva un mensaje de Dios y otro que nada más va por cumplir con un compromiso, porque se murió fulano, voy a ir ahí al velorio. ¿Y qué es lo que hacen en los velorios? Muchas veces, hermanos, a estar contando chistes, a estar haciendo cualquier cosa, pero menos estar orando por aquella alma que está tendida. Solamente van por cumplimiento. Cumplen en ir a supuestamente acompañar, pero mienten porque no están ahí con un deseo de realmente fortalecer aquella fe, aquella esperanza de aquellas personas que están dolidas, que están en ese luto. Pero cuando va alguien que verdaderamente conoce del Señor, hablará la palabra del Señor y fortalecerá la fe y la esperanza de aquellas personas que están con ese dolor, y va a ser diferente a cuando llega alguien que no lleva a Jesús. Así que, hermano, te aconsejo que si vamos a ir a un velorio, llevemos palabra de Dios, llevemos esperanza, llevemos caridad, para que a través de nuestra esperanza y nuestra caridad en el Señor podamos fortalecer a aquellas personas y no dejarlas con el mismo dolor, sino que sea como un analgésico en cierto modo, que podamos ayudar a minimizar aquel dolor con una palabra, pero que sea la palabra del Señor. Y bueno, estas hermanas, hermano, pues tenían sus límites también, como tú y yo. Habían estado con Jesús, habían cumplido con Jesús, sabían de lo que Jesús era capaz, sabían que Jesús podía hacer milagros, pero en el momento que les tocó la muerte de su hermano, tenían solamente en su mente que si hubiera estado Jesús ahí, no hubiera pasado eso. En otras palabras, le digo a Jesús: llegaste tarde, Jesús. Te llamamos, te mandamos llamar con una carta hace 4 días. Sin embargo, vienes ya cuando nuestro hermano está en el sepulcro. Mejor no hubieras venido. Pero Jesús tenía su plan. Jesús hizo que esa fe fuera hasta el extremo. Y a veces, hermano, cuando nos hace pasar cosas hasta el extremo, a veces ahí nuestra fe como que patina, como patinó la fe de María, la fe de Marta, perdón, en este sentido. Pero en realidad las dos, hermanos, le dieron la misma cantaleta, se quejaron. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y a veces nosotros así también decimos: ay, si Dios me hubiera escuchado mi oración que yo hice, a lo mejor fuera otra mi vida. Ay, si el Señor hubiera cambiado a mi hijo, si el Señor realmente me amara, no hubiera haber permitido que mi padre o mi madre hayan muerto, o mi hermano le hubiera pasado ese accidente.
creen que la fe, después de que ha sucedido, ya sea una mala noticia, una enfermedad, un accidente, y creemos a veces que Jesús ya no tiene nada que hacer ahí. Y ahí realmente es cuando Jesús puede hacer lo que realmente Él quiere hacer a través de esa prueba, a través de ese momento difícil, donde Jesús te quiere cargar y llevar en sus brazos para que tú puedas salir, puedas pasar esa prueba y puedas salir fortalecido. Y a veces, desgraciadamente, así nos sucede, hermanos. Estamos con bienestar físico y económico, y gloria a Dios decimos, y vamos a la Santa Misa, y vamos al retiro, y vamos acá, y vamos para allá. Pero cuando llega la prueba, le digo, hermanos, he visto gente supuestamente que están fuertes en la fe, que cuando están en la prueba también les empieza a suceder como a Jeremías, como a María. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué aquello? En vez de decirle, Señor, ¿para qué permitiste esto? ¿Qué enseñanza me quieres dar con esto? Entonces es muy diferente a veces el decirle ¿por qué? Que decirle ¿para qué? Algo tendrá el Señor que enseñarnos a través de la prueba. Por lo menos que somos humanos, que no somos superhombres, que somos débiles y que tarde que temprano nos puede llegar el momento donde tengamos que separarnos de algún ser querido, por muy joven, por muy fortalecido, por muy fuerte, por muy rico, por muy pobre que esté. A veces el Señor no permite, y lo único que nos quedaría a nosotros decirle, Señor, tú lo permitiste, bendito sea tu nombre. Pero no es fácil, hermanos, si no estás teniendo una relación con el Señor íntima cada día, eso se hará muy difícil. Sin embargo, si estamos con una relación diaria con el Señor, en comunicación con el Señor a través de la oración, a través de la Santa Misa, a través de, qué sé yo, alguna enseñanza, videos, películas donde hablen sobre el Señor, tu fe puede mantenerse viva y a la hora de la prueba puedes salir adelante. Pero si no, ahí te puedes quedar, y eso es peligroso. Ojalá, hermanos, que si estás pasando momentos difíciles, yo creo que hay mucha gente, conozco mucha gente que ha perdido familia, ha perdido algún amigo, algún familiar cercano a través de esta pandemia. Y es el momento, hermanos, de confiar en Dios, de esperar en Dios, de creer en la palabra de que el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Si se fue tu padre o tu madre o tu hermano, creer que están en las manos del Señor y que un día ellos resucitarán para la vida eterna. Amén. Vamos a irnos con una pequeña oración, hermanos. Les voy a invitar al hermano Antonio que haga la oración.